El conflicto de los siglos. La Reforma en Francia. Capítulo 12. Segunda parte. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Calvino estuvo alejado un tiempo de París, pero a los pocos meses estaba de vuelta. Reinaba gran agitación en el círculo de literatos y estudiantes. Calvino, si bien muy capaz para luchar en el campo de la controversia religiosa, tenía que desempeñar una misión más importante que la de aquellos bulliciosos estudiantes. Los ánimos se sentían confundidos y había llegado el momento oportuno de enseñarles la verdad. Entre tanto que en las aulas de la universidad repercutían las disputas de los teólogos, Calvino se abría paso de casa en casa leyendo la Biblia al pueblo y hablándole de Cristo y de este crucificado. Por la providencia de Dios, París iba a recibir otra vez la invitación para aceptar el Evangelio. El llamamiento de Lefebvre y Farel había sido rechazado, pero nuevamente el mensaje iba a ser oído en aquella gran capital por todas las clases sociales. Llevado por consideraciones políticas, el rey no estaba enteramente al lado de Roma contra la Reforma. Margarita abrigaba una esperanza de que el protestantismo triunfaría en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en las iglesias de la ciudad, pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, la princesa abrió entonces las puertas del palacio. Se dispuso uno de los salones para que sirviera de capilla y se dio aviso que cada día a una hora señalada se predicara un sermón al que podían acudir las personas de toda jerarquía y posición. Muchedumbres asistían a las predicaciones. No solo se llenaba la capilla, sino que las antesalas y los corredores eran invadidos por el gentío. Millares se congregaban diariamente, nobles, magistrados, abogados, comerciantes y artesanos. El rey, en vez de prohibir estas reuniones, hizo que 2 de las iglesias de París fuesen afectadas a este servicio. Antes de esto, la ciudad no había sido nunca conmovida de modo semejante por la palabra de Dios. El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo la embriaguez, al libertinaje, a la contienda y a la pereza. Pero el clero no descansaba. Como el rey se negase a hacer cesar las predicaciones, apeló entonces al populacho. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de las multitudes ignorantes y supersticiosas. Siguiendo ciegamente a sus falsos maestros, París, como en otro tiempo Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación ni las cosas que pertenecían a su paz. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital, pero si bien muchas personas aceptaban el evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco había dado pruebas de tolerancia por mera conveniencia personal y los papistas lograron al fin recuperar su privanza. De nuevo fueron clausuradas las iglesias y se levantó la hoguera. Calvino permanecía aún en París, preparándose por medio del estudio, la oración y la meditación para su trabajo futuro, y seguía derramando luz, pero al fin se hizo sospechoso. Las autoridades acordaron entregarlo a las llamas. Creyéndose seguro en su retiro, no pensaba en el peligro, cuando sus amigos llegaron apresurados a su estancia para darle aviso de que llegaban emisarios para aprenderle. En aquel instante se oyó que llamaban con fuerza en el zaguán. No había pues ni un momento que perder. Algunos de sus amigos detuvieron a los emisarios en la puerta, mientras otros le ayudaban a descolgarse por una ventana para huir luego precipitadamente hacia las afueras de la ciudad. Encontrando refugio en la choza de un labriego, amigo de la Reforma, se disfrazó con la ropa de él y llevando al hombro un azadón, emprendió viaje. Caminando hacia el sur, volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita. Allí permaneció varios meses, seguro, bajo la protección de amigos poderosos y ocupado como anteriormente en el estudio. Pero su corazón estaba empeñado en evangelizar Francia y no podía permanecer mucho tiempo inactivo.
Calvino volvió a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia, como nación, aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el Evangelio era ir directamente a la hoguera, y resolvió finalmente partir para Alemania. Apenas había salido de Francia cuando estalló un movimiento contra los protestantes que de seguro le hubiera envuelto en la ruina general si se hubiese quedado. Los reformadores franceses, deseosos de ver marchar su país de consuno con Suiza y Alemania, se propusieron asestar a las supersticiones de Roma, un golpe audaz que hiciera levantarse a toda la nación. Con este fin, en una misma noche y en toda Francia, se fijaron carteles que atacaban la misa. En lugar de ayudar a la reforma, este movimiento, inspirado por el celo más que por el buen juicio, reportó un fracaso no solo para sus propagadores, sino también para los amigos de la fe reformada por todo el país. Dio a los romanistas lo que tanto habían deseado, una coyuntura de la cual sacar partido para pedir que se concluyera por completo con los herejes, a quienes tacharon de perturbadores peligrosos para la estabilidad del trono y la paz de la nación. Una mano secreta, la de algún amigo indiscreto o de algún astuto enemigo, pues nunca quedó aclarado el asunto, fijó uno de los carteles en la puerta de la cámara particular del rey. El monarca se horrorizó. En ese papel se atacaba con acritud supersticiones que por siglos habían sido veneradas. La ira del rey se encendió por el atrevimiento sin igual de los que introdujeron hasta su real presencia aquellos escritos tan claros y precisos. En su asombro quedó el rey por algún tiempo tembloroso y sin articular palabra alguna. Luego dio rienda suelta a su enojo con estas terribles palabras. Préndase a todos los sospechosos de herejía luterana. Quiero exterminarlos a todos. La suerte estaba echada. El rey resolvió pasarse por completo al lado de Roma. Se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos que se hallasen en París. Un pobre artesano, adherente a la fe reformada, que tenía por costumbre convocar a los creyentes para que se reuniesen en sus asambleas secretas, fue apresado e intimidándolo con la amenaza de llevarlo inmediatamente a la hoguera, se le ordenó que condujese a los emisarios papales a la casa de todo protestante que hubiera en la ciudad. Se estremeció de horror al oír la vil proposición que se le hacía, pero al fin, vencido por el temor de las llamas, consistió en convertirse en traidor de sus hermanos, precedido por la hostia y rodeado de una compañía de sacerdotes, monaguillos, frailes y soldados. Morín, el policía secreto del rey, junto con el traidor, recorrían despacio y sigilosamente las calles de la ciudad. Era aquello una ostensible demostración en honor del Santo Sacramento, en desagravio por el insulto que los protestantes lanzaran contra la misa. Las víctimas sucumbían en medio de terribles tormentos, pues se había ordenado a los verdugos que las quemasen a fuego lento para que se prolongase su agonía, el amor y el cristianismo de Roma en todo su apogeo. Con el fin de atizar aún más la furia del pueblo, los sacerdotes hicieron circular las más terribles calumnias contra los protestantes, típico de Roma. Los culpaban de querer asesinar a los católicos, derribar al gobierno y matar al rey. Ni sombra de evidencia podían presentar en apoyo de tales asertos. Sin embargo, resultaron siniestras profecías que iban a tener su cumplimiento, pero en circunstancias diferentes y por muy diversas causas. Las crueldades que los católicos infligieron a los inocentes protestantes acumularon en su contra la debida retribución, y en siglos posteriores se verificó el juicio que había precedido, que sobrevendría sobre el rey, sobre los súbditos y sobre el gobierno, pero dicho juicio se debió a los incrédulos y a los mismos papistas. Todas las clases sociales se encontraban ahora presa de la sospecha, la desconfianza y el terror. En medio de la alarma general, se notó cuán profundamente se había arraigado las enseñanzas luteranas en la mente de los hombres que más se distinguían por su brillante educación, su influencia y la superioridad de su carácter. Los puestos más honrosos y de más confianza quedaron de repente vacantes. Desaparecieron artesanos, impresores, literatos, catedráticos de las universidades, autores y hasta cortesanos. A centenares salían huyendo de París, desterrándose voluntariamente de su propio país, dando así en muchos casos la primera indicación de que estaban en favor de la reforma.
Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido de los alrededores y que invadían sus calles. Tenía que empezar el día con el desfile de una larga e imponente procesión. Las casas por delante de las cuales debían pasar estaban enlutadas y se habían levantado altares de trecho en trecho. Frente a todas las puertas había una luz encendida en honor del Santo Sacramento. Desde el amanecer se formó la procesión en palacio. Iban delante las cruces y los pendones de las parroquias y después seguían los particulares de dos en dos y llevando teas encendidas. Como parte del programa de aquel día, el monarca mismo dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del Palacio Episcopal. Se presentó ante ellos con aspecto triste y con conmovedora elocuencia. Lamentó el crimen de la blasfemia y el día de luto y de desgracia que habían sobrevenido a toda la nación. Instó a todos sus leales súbditos a que cooperasen en la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. Declaró: Tan cierto, señores, como que soy vuestro rey, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado por vosotros. Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente: Viviremos y moriremos en la religión católica. Terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. Cuando el fanatismo se impone a la razón, no hay poder que lo haga desistir. Se juró solemnemente en la gran catedral que se extirparía la herejía y en aquel mismo lugar, 3 siglos más tarde, iba a ser entronizada la diosa razón por un pueblo que se había olvidado del Dios viviente. Volvióse a formar la procesión y los representantes de Francia se marcharon dispuestos a dar principio a la obra que habían jurado llevar a cabo. De trecho en trecho, a lo largo del camino, se habían preparado hogueras para quemar vivos a ciertos cristianos protestantes y las cosas estaban arregladas de modo que cuando se encendieran aquellas al acercarse al rey, debían detenerse la procesión para presenciar la ejecución. Los detalles de los tormentos que sufrieron estos confesores de Cristo no son para ser descritos, pero no hubo desfallecimiento en las víctimas. Al ser instado uno de esos hombres para que se retractase, dijo: Yo solo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos y en lo que la comunión de los santos ha creído. Mi fe confía de tal manera en Dios que puedo resistir a todos los poderes del infierno. El evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. ¿Y cuáles eran esas consecuencias? El 21 de enero de 1793, es decir, a los 258 años cabales, contados desde aquel día en que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores, otra procesión organizada con un fin muy diferente atravesaba las calles de París. Nuevamente era la figura del rey principal. Otra vez veíase el mismo tumulto y oíase la misma gritería. Pedíanse de nuevo más víctimas. Volviéronse a erigir negros caldazos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones. Luis XVI fue arrastrado a la guillotina forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza que rodó sobre los tablones del caldazo. La Reforma había presentado al mundo una Biblia abierta, había desatado los sellos de los preceptos de Dios e invitado al pueblo a cumplir sus mandatos. El amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo. Dios había dicho: Los guardaréis, pues, para cumplirlos, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a la vista de las naciones, las cuales oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación.
Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina, y la acción consecutiva e inevitable de la causa y del efecto resultó en la revolución y el reinado del terror. Mucho antes que aquella persecución despertada por los carteles, el osado y el ardiente Farel se había visto obligado a huir de la tierra de sus padres. Se refugió en Suiza y mediante los esfuerzos con que secundó la obra de Zwinglio, ayudó a inclinar el platillo de la balanza en favor de la reforma. Iba a pasar en Suiza sus últimos años, pero no obstante siguió ejerciendo poderosa influencia en la reforma en Francia. Farel dio comienzo a sus trabajos en Suiza. Como humilde maestro de escuela, se retiró a una parroquia apartada y se consagró a la enseñanza de los niños. Además de las clases usuales requeridas por el plan de estudios, introdujo con mucha prudencia las verdades de la Biblia, esperando alcanzar a los padres por medio de los niños. Algunos creyeron, pero los sacerdotes se apresuraron a detener la obra, y los supersticiosos campesinos fueron incitados a oponerse a ella, decían con insistencia los sacerdotes. Ese no puede ser el Evangelio de Cristo, puesto que su predicación no trae paz, sino guerra. Farel había deseado mucho plantar en Ginebra el estandarte protestante. Si esa ciudad podía ser ganada a la causa, se convertiría en el centro de la reforma para Francia, Suiza e Italia. Para conseguirlo, prosiguió su obra hasta que los pueblos y las aldeas de alrededor quedaron conquistados por el Evangelio. Luego entró en Ginebra con un solo compañero, pero no le permitieron que predicase sino 2 sermones. Habiéndose empeñado en vano los sacerdotes en conseguir de las autoridades civiles que le condenaran, lo citaron a un consejo eclesiástico, y allí fueron ellos llevando armas bajo sus sotanas y resueltos a asesinarle. Fuera de la sala, una furiosa turba con palos y espadas se agolpó para estar segura de matarle en caso de que lograse escaparse del consejo. La presencia de los magistrados y de una fuerza armada le salvaron de la muerte. Al día siguiente, muy temprano, lo condujeron con su compañero a la ribera opuesta del lago y los dejaron fuera de peligro. Así terminó su primer esfuerzo para evangelizar a Ginebra. Después de varios trabajos y vicisitudes, penetró en ella. Farel estaba seguro de haber hallado en Calvino a uno que podría unírseles en esta empresa. En el nombre de Dios rogó al joven evangelista que se quedase allí a trabajar. Calvino retrocedió alarmado. Era tímido y amigo de la paz, y quería evitar el trato con el espíritu atrevido, independiente y hasta violento de los ginebrinos. Por otra parte, su poca salud y su afición al estudio le inclinaban al retraimiento. Creyendo que con su pluma podía servir mejor a la causa de la reforma, deseaba encontrar un sitio tranquilo donde dedicarse al estudio y desde ahí, por medio de la prensa, instruir y edificar a las iglesias. Pero la solemne amonestación de Farel le pareció un llamamiento del cielo y no se atrevió a oponerse a él. Le pareció, según dijo, como si la mano de Dios se hubiera extendido desde el cielo y le sujetase para detenerle, precisamente en aquel lugar que con tanta impaciencia quería dejar. ¿Cómo iba a resistir tan pequeña nación a la poderosa jerarquía que había sometido muchas veces a reyes y gobernantes? ¿Cómo podía vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera.
Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos a un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa. Doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Esto no se debió al favor ni a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodearon poderosos enemigos que tramaban su destrucción, Holanda, en sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo, la glacial y estéril Suecia. Esas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Calvino trabajó en Ginebra cerca de 30 años, primero para establecer una iglesia que se adheriese a la moralidad de la Biblia y después para fomentar el movimiento de la Reforma por toda Europa. Su carrera como caudillo público no fue inmaculada, ni sus doctrinas estuvieron exentas de error, pero así y todo fue el instrumento que sirvió para dar a conocer verdades especialmente importantes en su época y para mantener los principios del protestantismo, defendiéndolos contra la ola creciente del papismo, así como para instituir en las iglesias reformadas la sencillez y la pureza de vida en lugar de la corrupción y el orgullo fomentados por las enseñanzas del romanismo. De Ginebra salían publicaciones y maestros que esparcían las doctrinas reformadas y a ella acudían los perseguidos de todas partes en busca de instrucción, de consejo y de aliento. La ciudad de Calvino se convirtió en refugio para los reformadores que en toda la Europa occidental eran perseguidos. La luz iba abriéndose paso más allá del horizonte.